Buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes un par de minutos, bueno, son más que un par, de esta charla para que de alguna forma tengan un conocimiento más detallado de lo que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado ofrece a la ciudadanía, ofrece a los operadores económicos y que básicamente es la que norma lo que hacemos como Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Repito, el nombre es un poco largo, pero vale la pena decirlo una vez más para que cale profundo en cada uno de ustedes. Somos la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Fuimos creados por ley en el año 2011, a mediados del año. El reglamento, que es aquello que permite implementar la ley, ¿sí?, surgió a finales de ese mismo año y aproximadamente un año después, un par de meses más, se nombra la autoridad máxima, que es el doctor Pedro Páez, a partir del cual se empieza a estructurar y formar lo que hoy es la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Hemos hecho una labor bastante interesante a pesar del corto tiempo en funciones plenas. A nivel nacional hemos desarrollado eventos como el de estos 2 días, justamente para que exista la convergencia de operadores económicos, de actores políticos, gubernamentales y parte del sector para poder amalgamar, conocer e internalizar, ¿sí?, lo que implican normas como estas en el accionar cotidiano de los mercados económicos de un país como el nuestro. Entonces, la plataforma sobre la cual trabajamos, ya la mencioné, la vuelvo a mencionar, es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Preguntas que vienen inmediatamente son, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Y qué hace? Pues bueno, yo defino esto con 6 verbos: evitamos, prevenimos, corregimos, eliminamos, ¿sí?, prohibimos y sancionamos. Son 6 verbos que ejecutamos en esta ley. ¿Sobre la base de qué hacemos esta conjugación de verbos? Sobre 4 dimensiones básicas, que son abusos por el mercado, ¿sí?, acuerdos colusorios y otras prácticas prohibitivas, prácticas desleales y operaciones de concentración económica. Repito, evitamos, prevenimos, corregimos, eliminamos, prohibimos y sancionamos abusos por el mercado, ¿sí?, acuerdos colusorios y prácticas prohibitivas, prácticas desleales y operaciones de concentración económica. Estos 4 temas los vamos a ir conversando en el transcurso de la charla para que tengan un conocimiento mucho más tangible de a qué nos referimos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y sobre quiénes actúan? ¿Ok? La respuesta rápida es para todos, sobre todos, pero vamos a ir punto por punto. Sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tengan o no tengan finalidad de lucro, ¿sí?, estén domiciliadas en el país e inclusive aquellas que no estén domiciliadas en el país, en la medida que sus acciones afecten directa o indirectamente, efectiva o potencialmente, ¿sí?, a los mercados en el Ecuador. Y finalmente, también los gremios, ¿sí?, son parte del ámbito de aplicación de esta ley. ¿Cuál es la ley? La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Si ustedes se dan cuenta, hay una palabra que siempre es muy recurrente en lo que hemos hablado, y es la palabra mercado. Desde el punto de vista económico, creo que el mercado se lo puede definir muy fácilmente: es la convergencia de consumidores y productores u oferentes que transan un bien o un servicio en el mercado, ¿ok? Pero como hablamos de una ley, la ley tiene que tener una definición bastante clara, ¿ok? Muchas veces lo que está definido en la ley para los operadores económicos resulta ambiguo. Ese comentario que sale de cajón siempre en las charlas, es que la definición es muy ambigua. No lo es ambigua. Es netamente una definición
que trata de reflejar lo que el mercado es desde el punto de vista económico. Porque no nos olvidemos que este tipo de leyes, que son conocidas en el mundo entero como leyes antimonopolio, ¿sí? Y eso lo digo con mucho orgullo porque soy economista, y no es que le tenga nada malo a los abogados. Aquí está la doctora Marta, que es abogada y que es la autoridad aquí en la zona, pero esta al menos es la única ley donde primero es el economista, después el abogado, porque todo el concepto es económico. Hablamos de mercados económicos, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es trasladar el concepto que les planteé de mercado desde el enfoque económico en un ambiente legal, jurídico, una ley. Y la forma es etiquetarla bajo el nombre de mercado relevante, y sin ninguna duda el mercado relevante, por definición en la ley, debe reflejar lo que comenté anteriormente. Vamos a dar lectura. El mercado relevante es el conjunto de productos, áreas geográficas en el cual se desarrolla la actividad económica o al cual pertenecen los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho mercado. Técnicamente son los límites de la competencia, ¿ok? Y el artículo 5, ¿sí?, es el que establece puntualmente esta definición. Yo aquí hago un análisis, porque generalmente en charlas, ¿sí?, resulta que es muy común las preguntas de, tengo este caso, economista, ¿vulnero o no vulnero la ley? ¿Sí? Y yo les digo, esas preguntas son preguntas a quemarropa, ¿ok? Y son difíciles de responder con una respuesta cerrada, porque lo iremos explicando en el transcurso de la charla, pero el definir el mercado relevante no es cualquier cosa. Imaginémonos que la denuncia viene por un abuso en el mercado de micrófonos, de este micrófono, de quien vende este micrófono. Y yo me pregunto, ¿competiría con este mismo micrófono el que viene con auricular, sí o no? ¿Competiría con este micrófono y con el auricular el que va en la solapa, sí o no? Tengo que evaluar realmente qué productos son sustitutos de este bien para determinar los productos o servicios materia del mercado, primero. Eso, créanmelo, que no es cosa fácil. Requiere harta carpintería estadística económica para poder conceptualizar cuáles son los productos o servicios materia de análisis en el mercado. Una vez definido eso, pues observo quién vende el producto, quién compra el producto, ¿ok? Estoy definiendo los límites de esa competencia. Y además, tengo que demostrar técnicamente en qué espacio geográfico opera dicho mercado. Ejemplo, a menos que me digan que lo han hecho, que es muy común o es la moda, para mí sería muy improbable yo, viviendo en Guayaquil, venir acá a Manta a comprarme un carro, ¿verdad? Por ende, quizás el mercado de compraventa de vehículos tenga un espacio geográfico muy reducido y que corresponde a la jurisdicción inmediata en la cual yo habito. ¿Ok? Entonces, el espacio geográfico es también una dimensión válida para definir el mercado relevante. Y nuevamente, aquí no se requiere de criterio subjetivo de que saqué el dedo o soplé el viento. Aquí tengo que hacer técnicamente, de manera estadística y económica, si efectivamente la competencia espacial corresponde a la provincia, al país, al cantón, a la ciudad. ¿Ok? Entonces, cuidado con las preguntas a quemarropa. Entonces, finalmente, solo aquí este slide recopila lo que hemos conversado. Para definir el mercado relevante hay que definir el producto o servicio en materia de análisis, con lo que les comenté, quién ofrece, quién vende el producto y definir el espacio geográfico real donde actúa el mercado. Otra variable clave, que no la hemos nombrado, pero es clave y vale la pena en este punto mencionarlo, es la variable volumen de negocios. ¿Por qué es clave? Porque sobre esta base será el cálculo de las sanciones. ¿Ok? Entonces, no es cualquier variable, es una variable muy importante. Esto está definido en el artículo 6 de la ley. Y más o menos, si este volumen de negocios representa las ventas correspondientes al año fiscal anterior, ¿sí?, del operador económico, menos el IVA y menos otros impuestos indirectos. ¿Ok? O sea, más o menos son las ventas o el ingreso de la empresa, del operador económico. Y aquí hay que hacer un comentario
muy importante y pertinente. Cuidado, vamos a pensar que la multa, por ende, el volumen de negocios, corresponde al mercado relevante en materia de la sanción. No, corresponde a todo el giro del negocio de la empresa. Ejemplo, digamos que yo vendo agua y vendo estos micrófonos. El 99% de mi ingreso se genera por la venta del agua, donde yo compito con 10.000 más embotelladores de agua. Es decir, no tengo poder de mercado. Por ende no puedo abusar de nada. Pero en este, que genera el 1% de mis ventas, soy el monopolista en todo el país. Pero como es el 1%, yo la verdad que no le tomé en cuenta en mi empresa. Y eso lo manejaba una persona X. Y esa persona X abusó, pero a mansalva en el mercado con el poder que tenía. ¿Ok? Por ese 1% de los ingresos de mi negocio, en el cual pudiera haberme encontrado en una infracción real de la ley, estoy exponiendo el otro 99% de mis ingresos. Entonces, el volumen de negocios involucra toda la actividad económica de la empresa, no la actividad inherente al mercado relevante en materia de análisis. ¿Ok? Entonces, ese comentario es muy, muy clave, porque no es que mañana van a decir que no es proporcional con el mercado. No, señores, la ley es clara. La ley no tiene ningún ápice de ambigüedad en ese espacio. Entonces, la primera dimensión que hemos hablado, donde conjugábamos los verbos, era abuso por el mercado, artículo 9. ¿Ok? Se entiende que hay abuso por el mercado cuando uno o varios operadores, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, afecten la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. ¿Ok? Sencillito, ¿verdad? Aquí hay un tema muy interesante, el concepto de sobre la base de su poder de mercado. Si hay un mercado, ¿sí? X, donde quienes ofrecen el producto son 50.000 empresas y todas pesan 1 dividido para 50.000, es muy seguro que nadie tenga poder de mercado. Por tanto, por más que alguien pudiera hacer una práctica que podría verse como abuso, es complicado decir que hubo una infracción porque no hubo poder de mercado. ¿Ok? Pero si esa práctica hubiera ocurrido en un escenario donde en lugar de haber 50.000 empresas que ofrecen el mismo producto, hay solo 2, y la práctica la hace una de ellas, pues bueno, aquí ya hay poder de mercado, ¿sí? Y es la condición inicial para poder evaluar si hay o no abuso. Si no hay poder de mercado, no pasa nada. Si ya hay poder de mercado, entonces debo cuantificar si en ese mercado, ese operador, esa práctica afectó a la competencia, a la eficiencia económica o al bienestar general. Aquí hay otro nivel técnico exhaustivo de cuantificación para determinar si la práctica no afectó la competencia. Ahí tengo que determinarlo, estimar si afectó sí o no y en cuánto. Cuantificar si afectó sí o no a la eficiencia económica, si afectó sí o no esa práctica al bienestar general. Aquí hay mucho trabajo técnico, mucha estimación estadística, mucha modelación matemática económica, señores. Esto es muy técnico. De ahí que las preguntas a quemarropa, ¿sí? Yo les respondo y les digo, espérenme un ratito, déjeme calcular, déjeme terminar el mercado relevante, luego déjeme ver si hay poder de mercado, luego déjeme ver si la práctica está dentro del listado, luego déjeme ver si el modelo me arroja lo uno, lo de acá o lo de más allá. O sea, es muy improbable responderle en ese momento, pero nunca está de más una intuición. Ejemplos de prácticas de abuso, hay como 23 en la ley, siempre trato de dar algunas. Una que vale la pena ilustrarla es establecer barreras de entrada. Si yo estoy en un mercado y soy el monopolista, ¿ok? Pues es lógico que tengo el mercado a mi merced. Por definición, la existencia de un mercado, eso vale la pena comentarlo, no es haber infringido la ley. ¿Ok? Trabajamos más en el tema. Cuando uno ve los mercados económicos, uno puede verlo desde dos enfoques: estructural o conductual. Cuando hablamos de estructural, hablamos de estructura del mercado.
Cuando hablamos de este tema decimos, por ejemplo, ¿cuántas empresas están por el lado de la oferta? 1, 2, 3. Si es una, es un monopolio. Si es dos, es un duopolio, ¿sí? Si están solo una por el lado de la demanda, es un monopsonio. Ahí hablamos de estructura. Nuestra ley no sanciona la estructura monopólica ni concentrada, ¿ok? Lo que sanciona es el comportamiento que tiene este operador económico con poder de mercado. ¿Estamos claros? Porque a veces son preguntas que salen también, y se las digo a ustedes para que ya esto lo conozcan, ¿no? Ex ante. Surgen preguntas, economista, es bien conocido que fulano de tal o perencejo es el monopolista de tal sector. ¿Qué han hecho en contra de ellos? Mi respuesta plana es, si por eso es la denuncia, nunca debería hacer nada, porque el ser monopolista no es infringir la norma. Si el monopolista abusa, entonces ahí sí es materia nuestra. La respuesta es, estamos vigilando permanentemente todos los mercados, ¿sí? Porque el Ecuador no es un país con mercados, ¿sí?, que sean todos de plena competencia, con miles de oferentes en todos los mercados. Son mercados en el Ecuador con muchas veces con pocos competidores, lo cual genera que son mercados atomizados, concentrados. Por ende, la vigilancia de nuestra parte siempre es permanente, ¿sí?, para que estas concentraciones no se configuren en abusos posteriormente, ¿ok? Ese es un comentario que les decía que es importante hacerlo en ese momento. Ahora, regresando al tema, barreras de entrada. Yo soy el único en el mercado y evidentemente, pues no, más fácil me es administrar un mercado donde mi único interactuante es el consumidor, a estar en un mercado donde además del consumidor tengo que lidiar con un vecino que es mi competencia, ¿ok? Entonces quizás hay un incentivo que no es positivo, pero en todo caso puede haber un incentivo ahí entre el yin yang que hay en el corazón de cada empresario, ¿sí?, de poner una barrera para que nadie más entre, ¿ok? Y así me quedo yo siguiendo bailando en la fiesta solo. Un ejemplo de eso, ¿sí?, es el caso Conecel, es un caso bastante sonado, realmente es un caso penoso para nosotros porque tuvimos que poner una sanción de 135 millones aproximadamente, ¿ok? ¿Y por qué penoso? Porque nosotros no buscamos sancionar como primera instancia. Hacen cuenta que de los 6 verbos solo uno era sancionar. Entonces buscamos siempre generar una promoción de la competencia, ¿sí?, que la gente actúe de forma racional, internalizando lo que la ley estipula, incorporando lo que la ley dice en su toma cotidiana de decisiones, para que no generen abusos de ningún tipo, ¿ok? La promoción es nuestra apuesta, porque apostar a la promoción es apostarle a la razón de los operadores económicos, ¿ok? Sin embargo, en este caso particular, por más que apostamos inclusive a cesar mediante un acuerdo de cese la práctica, los motivamos a que lo hagan, no hubo el interés de la parte. Entonces, evidentemente, somos buenos, pero llega un punto en que los recursos se agotan y hay que buscar el restablecimiento de una u otra forma, las condiciones adecuadas en los mercados, y nos vimos en la obligación lamentable de sancionar a Conecel. ¿Qué hizo Conecel? ¿O cuál fue la temática? La voy a simplificar. Esto entró por una denuncia de CNT, por unas cláusulas de exclusividad que habían cuando Conecel arrendaba los terrenos para poner las antenas. Obligaba al dueño del terreno a que no podía arrendar nada más del terreno a ninguna otra operadora que sea competencia de ellos. Y si lo hacía, había sanciones contra el dueño del terreno. ¿Ok? Pero vamos a ver el por qué es una barrera de entrada. Imagínense el Cerro de Montecristi y que el valle que queda al torno al cerro, ¿sí?, es la única población. Quien pone digamos que sea más puntudo el monte, ¿no?, que sea solo una punta. Quien pone la antena en esa punta, con una antena sirvió a todo el valle. Y si bloquea esa punta, el que quiera competir en ese valle debe pararse un poquito más abajo en la falda de la montaña. Y yo no soy experto en telecomunicaciones, pero digamos que mi ímpetu me diría, pongamos una antena en cada punto cardinal.
un poquito más abajo. Entonces serían 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para competir en ese escenario tengo que invertir 4 veces más. ¿Qué me va a decir mi dirigente financiero? Se nos va a comer, está loco, ni se meta, pues si va a entrar perdiendo. Entonces ya no entré nunca a competir. ¿Por qué? Porque hubo una barrera de entrada. ¿Cuál fue la barrera? La cláusula de exclusividad. ¿Ok? Ese fue el caso con Enel, más o menos. ¿Ok? Y es una práctica de abuso por el mercado. Porque si no hubiera habido poder de mercado, nunca hubiera habido esa condición de exclusividad en la forma en la que fue confeccionada. ¿Ok? Ese fue un ejemplo claro y sencillo de cómo es una práctica de abuso por el mercado. Es una de las múltiples prácticas. Hay otro concepto de abuso por el mercado, ¿sí? Es muy interesante, es el abuso por el mercado en situación de dependencia económica. ¿Qué es eso? Digamos que el caballero aquí sentado enfrente mío, ¿sí? Que él es el único productor de tomacorrientes en el país, ¿ok? Y yo humildemente paro mi casa, el ingreso de mi hogar, instalándole los tomacorrientes a quien él lo venda. ¿Ya? Entonces yo le vendió a fulanito, yo voy y lo instalo y yo gano por eso un ingreso, pero mi casa, mi hogar depende de ese ingreso. ¿Ok? Y digamos que acá el joven, chuta, dice, aquí el pana depende de mí, pues está a mi merced, pues le puedo pedir todo. Me dice, oye Juan Carlos, de una vez le pones el tomacorriente y le pintas la pared, pues. Yo le digo, oye, pero eso no está en el contrato. Hermano, ¿lo haces o te acabo el contrato ahorita mismo? Y yo digo, yo podría decir, no, ya está bien, lo hago. Pero evidentemente en este ejemplo, lo que está ocurriendo, ¿sí? Es una posición de abuso de alguien sobre la otra persona porque es consciente de que depende económicamente. ¿Ok? Y esa tipificación está consagrada también en la norma. Artículo 10. ¿Ok? Artículo 11. Acuerdos y prácticas prohibidas. El principio no difiere del que hemos hablado de abuso por el mercado. ¿Ok? Es casi similar. La única diferencia es que en el abuso por el mercado, artículo 9, es de uno o varios operadores independientemente. Es un juego no cooperativo, nadie coopera. Lo que está detrás del acuerdo colusorio es que hay una cooperación de varios operadores que deciden, ¿sí?, concertadamente a usar el mercado. Esa es la historia. ¿Sí? Es todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos de cualquier forma manifestados, cuyo objeto o efecto sea afectar la competencia, la eficiencia económica y el bienestar general. ¿Ok? Perdón, o el bienestar general, al menos una de ellas. Entonces, el concepto es el mismo, no varía mucho. La diferencia importante es justamente que los operadores en este escenario actúan de forma concertada, cooperando. Chuta, aburrir a la gente que se va la gente de la charla. ¿Qué pasó? No. Bueno, sigamos. Ejemplos. Digamos que el señor aquí presente y yo somos los únicos en el mercado. Y yo le digo, hermano, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Tú le vendes al norte y yo le vendo al sur. Tú le compras a fulano para proveerte y yo a Perencejo. Ganamos un cheque todos los meses, no nos despeinamos, no nos arrugamos, seguimos yendo al club a jugar tenis. Linda la fiesta, ¿sí? Suena chéverísimo para los dos esa fiesta. Pero para los consumidores es perjudicial, porque la competencia sería nula. Y si no hay competencia, toda esa influencia de efectos positivos que esta genera no existirían. Porque mientras más competencia hay, ¿qué ocurre? Los precios tienden a disminuir, las calidades tienden a aumentar, porque buscamos, en virtud de la competencia, capturar el mayor nicho de mercado, dando lo mejor que podemos darle a ustedes. Ok, quizás no puedo bajar el precio, pero mejor calidad. De pronto no puedo bajar la calidad y tampoco puedo bajar el precio, pero les di un buen servicio de mantenimiento, de asistencia, de postventa. O sea, eso genera la competencia, una mejora en el bienestar, un mejor funcionamiento de los mercados.
Y aquí hago una reflexión muy importante, y es más filosófica que de otra índole. Muchas veces, ¿sí?, hemos escuchado rasgarse las vestiduras a más de una persona con el tema del emprendimiento, de que hay que fomentar el emprendimiento, de que a veces hay o no hay bloqueos al emprendimiento. Señores, el emprendimiento quedará en la palabra, quedará en el discurso político, quedará en el papel, quedará en la idea, si los mercados no generan la dinámica de la competencia que es necesaria para ello. ¿De qué sirve de que la universidad laica tenga una brillante innovación en un sector donde hay un bloqueo total por parte de quien maneja el mercado? Nunca trascendió la innovación, quedó ahí en el panfleto. Entonces, el apoyo a los mercados, desde el punto de vista de la competencia, no es que estamos favoreciendo algo intangible, a algo lejano. No, señores, estamos favoreciendo y fomentando la existencia de un espacio real para la innovación, para el emprendimiento, ¿sí? Ahí se cuecen las habas, en los mercados económicos. ¿O es que vamos a vender el invento, la creación en, qué sé yo, en Macondo? La vamos a vender en el mercado real. La vamos a vender en donde capaz experimente la práctica de abuso de un operador económico. Entonces, la lucha, la pelea es de todos, de que esta ley sea de todos nosotros, porque todos somos parte de los mercados. Quizás ahorita somos una parte del mercado a ser consumidores. Tenemos un rol ya existente hoy en día. Quizás mañana seremos también una persona que ofrezca en el mercado. Y si el mercado no habría competencia, quedaremos en la idea y en el plan. Así que, señores, esta ley no es una ley esotérica, no es una ley que solo es para las empresas, esta ley es para toda la gente, ¿sí? Y justamente aquí hay una publicidad de un producto nuestro, ¿sí? Porque las leyes son para la gente, pero muchas veces las leyes, por su naturaleza, tienen un lenguaje que capaz no llega a toda la gente. Creamos una teleserie, una novela, así con todos los enredos de una novela, llamada Ciudad Quinde. Está en www.ciudadquinde.tv. La doy despacio para que los que tienen smartphone se metan ahorita y se enganchen. www.ciudadquinde.tv. Sale un capítulo cada semana, ¿sí? Es cortito, dura 15 minutos el capítulo, ¿sí? No es un lenguaje oficial, ¿sí?, en que decimos el artículo tal, no. Hemos creado una narrativa, una historia basada en la ficción, con personajes bastante folclóricos, con una indumentaria bastante interesante, pero justamente en la narrativa vamos creando este concepto, estos conocimientos, esta información y estos derechos que la ley orgánica de regulación de control por el mercado les otorga a ustedes como ciudadanos, porque son consumidores. Eso pongámonos en la cabeza siempre. No es que la ciudadanía es la ciudadanía y los mercados son allá. No. Ustedes de seguro fueron a comprar alguna medicina, de seguro fueron a comprar un alimento, por no decir un par de cervezas en algún momento, una cola, una agua. Compramos algo y casi siempre somos parte de los mercados económicos y es responsabilidad nuestra como ciudadanos, como consumidores, también mantener que esta norma se implemente y se aplique. Es muy fácil decir, Superintendencia, ¿ustedes qué hacen controlando el abuso de las empresas que venden fármacos en el país? Y yo le respondería como ping-pong, ¿y ustedes qué hacen cuando compran el medicamento? ¿Chequean la fecha de caducidad? ¿O se pepean la medicina si se quiere chequear eso? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad en este momento? Es conjunta, no es solo de un lado. Las entidades públicas están para institucionalizar los temas, pero señores, es la ciudadanía, ¿sí?, todo esto. Yo hoy soy intendente, represento a la superintendencia, pero soy también un ciudadano y tengo una responsabilidad como ciudadano, como consumidor, como participante quizás en un momento dado en un mercado de ofrecer un producto, porque el silencio del abuso, ¿sí?, es materializar, es apalancar la de supermercados para que la relación entre los proveedores y los supermercados sea armónica.
armónica, que no haya abusos de ningún tipo. Ha habido mucho ruido en torno a este sector, ¿sí? Pero pregunten pues, ¿qué proveedor ha alzado las manos y ha alzado la voz? Pregunten. Entendemos, quizás el poder, ¿sí?, los ha tenido sometidos inclusive al silencio. Por eso dimos nosotros este primer paso, creando un manual, conversándolo con proveedores y con supermercados para hacerlo plural, ¿ok? Y esperemos, porque entre en vigencia el 1 de noviembre, que quienes se hayan sentido afectados por parte de supermercados o viceversa, ¿ok?, salgan a dar la cara pues a decir, no sirve, esto ayuda a la relación y no guardar silencio una vez más. Entonces la responsabilidad es de todos, señoras y señores, es de todos. Prácticas desleales, artículo 25 de la ley. Aquí hablamos ya no tanto de mi acción como operador económico dado el poder que tengo en el mercado. Aquí hablamos un poco de temas de ética, ¿sí?, de honestidad en el mercado. Imaginémonos que están dos atletas, los dos de primerísimo nivel, por iniciar una competencia de 100 metros libres en atletismo. Y a mitad de la carrera, el uno le mete el pie al otro y se fue por allá desbocado y el otro gana la competencia. Ganó bien. De que ganó, ganó. Pero no ganó basado en un entorno ético ni un entorno honesto. Ganó por un truco, por una trampa. No debemos permitir que en el mercado las personas obtengan ganancias en el mercado o espacios en los mercados producto de un manejo deshonesto y poco ético dentro de él, ¿ok? El imitar una marca, eso no es ético, porque estaría capturando un mercado no por la bondad de mi producto, sino porque imité al de mi rival. El crear un engaño en el mercado para que se confunda el consumidor, ¿sí?, no es una práctica honesta en el mercado para capturar al cliente, porque estoy engañando y en base al engaño creo esa demanda. Un ejemplo, ojo, esto yo lo viví antes de entrar a la superintendencia. Eran inicios de este año y estaba con mi esposa viendo televisión y dice, solo aquí vives el mundial. Y yo de una pues le digo a mi esposa, oye, compremos la antena. Y bueno, mi esposa la típica, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues oye. Entonces yo le digo, no, vamos, compremos la antena. Hacemos zapping y cambiamos de canal y caemos en otro canal. Un canal nacional abierto, ¿no? Y sale un periodista deportivo y dice, no coman cuento, aquí también vives el mundial. Entonces yo dije, no, tranquila, ya, retiro lo dicho, no compramos antena. Pero yo tuve la suerte en ese momento comprender, ¿sí?, que podía ver en ese canal mundial sin gastar un centavo. ¿Cuánta gente no tuvo la suerte que yo tuve en ese momento? Y fue inducido a comprar la antena producto del mensaje de la publicidad. Ahí la demanda que obtuvo quizás esa empresa no se debió a la calidad del producto, sino a cómo se indujo al consumidor con un mensaje que quizás no era acertado. ¿Ok? La publicidad engañosa también es parte de este artículo 25, señores. ¿Sí? Y este caso que les menciono, nosotros tomamos medidas al respecto. Le pedimos a la empresa que retire esa publicidad, porque estaba generando una distorsión en el mercado. ¿Cuál distorsión? Capturaba una demanda no por su calidad y su servicio, sino por un mensaje que no era el correcto. ¿Ok? Concentración económica. Voy a hablar más rápido, si no nos quedamos sin gente aquí. Concentración económica. Artículo 14. Aquí sí vemos la estructura. Es el único espacio en que vemos aspectos estructurales del mercado. No es el estado actual, o sea, no lo que hoy vemos en el mercado, sino lo que podría existir, dadas las decisiones de los operadores de fusionarse, de adquirirse, ¿ok? Ejemplos como esos que están cursando dentro de la superintendencia son la adquisición, por ejemplo, de Tony por parte de una empresa mexicana. Esa es una operación en la cual se están concentrando, ¿sí? Y es parte de nuestro análisis el determinar cuál es la afectación técnica para el día de mañana, ¿sí?, de ese proceso. Ninguna operación de concentración
que debe ser sujeto de nuestro análisis y criterio, puede efectuarse previo a nuestro criterio. De existirlo, ¿sí?, sin nuestro criterio, se están exponiendo no solo una sanción económica, sino también se exponen a que todo lo actuado sea nulo y lo que en principio ya estuvo transado quede en la nada. ¿Ok? Procedimiento para la investigación y la sanción. Básicamente aquí, ¿quién puede denunciar o cómo podemos entrar en una investigación nosotros? Son tres fuentes. De oficio, porque lo denuncia la persona o porque lo denuncia o lo comunica la gestión pública. ¿Ok? Cuando lo denuncia la persona, es todo un procedimiento. Hay que denunciar conforme lo establece la ley. Es más de forma que de fondo. Es un artículo puntual dentro de la ley. Una vez que ingresa la denuncia, es evaluada por nosotros. Generalmente requieren aclarar o completar la denuncia. Por ende, se la regresa al denunciante para que aclare y complete. Una vez que ha aclarado y ha completado, le damos parte de la denuncia al denunciado para que esta persona diga lo que piensa al respecto. ¿Sí? Con esos elementos, la superintendencia lo que hace es decidir si hay elementos para dar inicio o no a una investigación. ¿Ok? Una vez que se inicia la investigación, hay aproximadamente un año más o menos para poder culminar con la investigación, puede ser antes, pero ese es el plazo que tenemos más o menos legalmente, ¿sí? Y siempre habrá todo el espacio normal para la debida defensa, ¿no? Se habrá hablado de instancia de reclamo, audiencias públicas, donde las partes podrán emitir sus argumentos pertinentes para poder desvirtuar o no el tema en materia de análisis, ¿no? Luego de eso, ¿sí?, la intendencia que está investigando decide formular cargos o no. Y aquí hago otro paréntesis. En la estructura que tenemos está la cabeza, que es el superintendente. Digamos que hacia un lado hay un órgano autónomo que se llama la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que tiene una acción como de jueces. Ellos sancionan, ellos deciden. Y debajo tenemos las intendencias técnicas, ¿ok? Las intendencias actúan como fiscales, hacen la investigación y formulan cargos. Cargos que son transmitidos a la comisión decide en base a esto, sanciona, no sanciona y notifica a la parte respectiva, ¿ok? Entonces, en esa estructura, quien va a sancionar sería la Comisión de Resolución de Primera Instancia, ¿ok? Sanciones. Hay tres tipos de sanciones dependiendo del tipo de infracción. Hay infracciones leves, graves y muy graves. Si la infracción es leve, la multa va hasta el 8% del volumen de negocios. Si la infracción es grave, va hasta el 10% de este volumen de negocios y si es muy grave, hasta el 12%. ¿Ok? El caso de Conecel cayó en el primer tipo, como leve. ¿Ok? Compromisos de cese. Cuando hablé del caso Conecel, para ejemplificar el abuso por el mercado, barrera de entrada, les decía que intentamos todito, para que no llegásemos a sancionar como lo hicimos. Evidentemente, para bailar se le quieren dos, pues, ¿no? Entonces, evidentemente aquí la otra parte no quiso bailar. ¿Y qué propusimos? Hasta 2 horas antes de notificar la sanción, propusimos a Conecel suscribir un acuerdo de cese, que ellos propongan un acuerdo de cese. ¿Qué es esto de aquí? Es básicamente decir, superintendencia, reconozco que he cometido una práctica de abuso, ¿sí? Me comprometo a suspenderla, a cesarla, ¿sí? Y además a resarcir lo que he generado como perjuicio. Si es aceptado esto por parte de nosotros, esto de aquí ya no sería sancionado bajo las tasas anteriormente establecidas, sino ahora bajo un mecanismo que se llama tasa de remediación. ¿Ok? Son tasas muy bajas y que son crecientes en el tiempo, conforme transcurren los días de la investigación. Convergen a la larga a las tasas antes dichas.
Entonces, ¿esto qué genera? Genera que si mañana yo recibo una notificación en la cual se inicia la investigación, lo primerito que debe hacer un operador económico responsable es decir, a ver, señores, ¿cómo investigamos si efectivamente hicimos o no esta práctica? Pero hazlo ya, porque si es así, debería ahí, sobre la marcha, proponer un acuerdo de cese. Porque evidentemente prefiero pagar casi nada a pagar una multa de 8, 10 o hasta el 12%. Financieramente es más rentable optar por el cese que esperar concluir la investigación, me sancionen y ahí luego ver qué hago. ¿Sí? Porque ese pataleo no solo cuesta la sanción, sino el asesor jurídico para que me resuelva el problema, si es que logro defenderlo, pues, ¿no? Entonces, son costos añadidos que van complicando más el gasto o costo financiero de ese entorno. Por eso el compromiso de cese está en la ley, artículo 89, y fue una incorporación muy interesante de los asambleístas porque da balance, ¿sí? Y ratifica la intención de no ser punitivo como objetivo primordial en nuestra ley. Sobre todo puede proponerse el cese, menos sobre una violación al tema de comunicar oportunamente el criterio de nosotros respecto a la fusión u operación de concentración. Eso queda excluido de este acuerdo de cese. Y a quien debe ser propuesto y quien debe responder es la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Ese es el órgano quien recibe, analiza y resuelve. ¿Ok? Esa gráfica muestra de manera muy clara la relación que hay entre la tasa de sanción con la tasa de remediación conforme pasan los días de las investigaciones. ¿Ok? A mayor los días, las tasas convergen a esas tasas de sanción. ¿Ok? Bueno, traté de ser breve, igual la ley es extensa, pero en todo caso he hablado y abordado los temas más importantes y creo que he transmitido el conocimiento y la responsabilidad que ustedes tienen que tener ante la ley, ¿sí? De nada sirve señalar con el dedo a un tercero, ¿por qué no hiciste esto? Si yo como individuo, como ciudadano, como empresario, no hice nada también al respecto, siendo el agraviado en primera línea. ¿Ok? Reflexionen sobre eso. Hay un tema que estamos impulsando mucho, que es la conformación de comités de usuarios de los mercados. ¿Qué es esto? Si alguien alza la voz, no es más que un grito. Pero si toda esta aula decide alzar la voz al mismo tiempo, yo me asusto, pues. Entonces, así mismo son los mercados. Si un consumidor alza la voz ante un abuso, capaz alguien lo escuche. Pero quien ostenta y quien tiene el poder del mercado, capaz ni se inmute. Pero si todos se unen y conjuntamente se movilizan, ¿sí?, ante el operador y ante nosotros, tengan la plena seguridad de que ese estruendo que generarían nos harían más que despeinar, tanto nosotros como a los operadores económicos. Así que piénsenlo, únanse, conformen comités de usuario. Eso genera un espacio, primero, de vinculación real con la sociedad y la responsabilidad con ella. Segundo, se convierten en vigilantes permanentes de algo que es interés de todos, no solo de uno. ¿Sí? Y sobre todo, crean una contrafuerza para balancear y armonizar los mercados económicos que se encuentren sometidos a abusos por el mercado. De mi parte, yo les agradezco el tiempo que me han dedicado. Sé que han sido horas y tiempos extenuantes. Muchas gracias.